Bueno, hoy es sábado 11 de enero de 2020. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mi papá me pidió que predique acerca de estos versículos y entonces obedecí. Porque más allá de mi padre también es mi pastor, entonces tengo que obedecer. Entonces, y voy a predicar esto mañana en Uruguay. Y hoy papá me dijo, hoy predicas en la iglesia el sábado. Y yo, ¿qué? Tenés que estar preparado ya, porque ya tendrías que estar preparado si vas a predicar en Uruguay, así que a practicar ahora. Y yo, oh no. Entonces fui rápido a repasar, y entonces repasé. Entonces leo, Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe de Jesús. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me das en tu gracia de predicar tu palabra. Te pido que tu palabra pueda abrir nuestras mentes a la realidad que tú hablas y que tu Espíritu nos cambie, que nos conforme cada vez más conforme a ti. Que podamos entender acerca de tu justicia, acerca de la justicia que es en Cristo Jesús, la justicia que es por la fe. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos tenemos cierto grado de conocimiento acerca de la justicia. Absolutamente todos tenemos un cierto grado de conocimiento acerca de la justicia. Cuando somos niños, ya tenemos algo dentro de nosotros acerca de la justicia, lo que llamamos también moral, de discernir entre lo bueno y lo malo. Aunque cuando somos chicos, muy chicos capaz que no, pero vamos creciendo, ahí sí, recién. Me acuerdo cuando era niño y veía a mi hermano, que mi padre le compraba un juguete. Entonces yo pensaba en mi mente, pero si mi hermano tiene un juguete, yo mi papá, yo quiero eso, porque si no es injusto, le da a él y a mí no. Y eso es un sentido de justicia. Podemos ver también la clásica de Coca-Cola. Cuando mamá sirve la Coca-Cola, solo sobra un poquito de Coca-Cola y yo, ¿le serviste un poco más a mi hermano? Y entonces mi hermano ahí, no, el mío está bien. No, a la mesa. Y entonces ahí con una regla, hay que medir. Perfecto, tienen que estar, o si no, es injusto. Tenemos cierto grado de justicia. Ahora, más allá, cuando crecemos también sabemos discernir la justicia. Sabemos lo que está bien, lo que está mal. Sabemos lo que es injusto.
más allá de nosotros mismos, de cada uno de nosotros que tiene un sentido de justicia, un sentido de moral, también nuestro Estado tiene justicia. Nuestro Estado, nuestro gobierno tiene justicia. Si alguien roba, le descubre. Si alguien comete algún crimen contra la ley del Estado, o la ley sea cual fuera, tiene que rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas. Hay agentes de justicia, ya sea policías, ya sea abogados, ya sea jueces. Y eso es un sistema de justicia. Tenemos leyes, ya sea leyes de tránsito y justicia. Hay un sistema de justicia. Eso no significa que siempre sea justo. A veces aún en este sistema puede ser que no se descubra si alguien robó. Puede ser que las personas salgan de esa justicia. Puede ser que no se descubra ciertas cosas. Puede ser aún que un asesino ande libre y nadie sepa eso. ¿Por qué? Porque es un sistema humano. Sin embargo, damos gracias a Dios que Dios dio la autoridad, la justicia de nuestro Estado. Y gracias a Dios porque eso lo hay y realmente cumple su función. Pero más allá del Estado y nuestra propia justicia de cada uno, está la justicia que verdaderamente vale. La justicia de Dios. Esa es la única y la mayor justicia, la fuente de toda justicia. ¿Por qué tenemos ese sentimiento de moral? ¿Por qué tenemos ese sentido de moral? Porque Dios lo ha implantado en nosotros. Nosotros tenemos el sentido del conocimiento del bien y del mal. Podemos leer eso en Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿Sí? Sí, por favor. Mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. ¿Podés leer el 14 también? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Exactamente. Gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Los judíos son los portadores, los que tenían la ley. Y aún en día tienen la ley. Y ellos sabían lo que está bien y lo que está mal dado por Dios. Sabían que asesinar estaba mal. Sabían que cometer adulterio estaba mal. Sin embargo, los gentiles, los que no son judíos, dice acá, tienen ley. ¿Pero dónde? Dice la ley escrita en sus corazones. Dice que cada uno tiene la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones. Cada persona, aunque sea una persona musulmana que nunca escuchó acerca de la palabra de Dios, aunque sea una persona indígena que nunca ni sabe leer, esa persona tiene la obra de la ley escrita en sus corazones, acusándole o defendiendo sus razonamientos. Sabe lo que está bien y lo que está mal. Sabe que tiene que cuidar a su hijo porque eso es moralmente correcto. Porque cada persona, según la palabra de Dios, tiene la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Y saben qué? Eso es lo que les condena. Si una persona hace algo malo sabiendo que está mal, eso le condena a su mente, le condena a su razonamiento. Un día van a estar delante de Dios todas las personas y lo que les va a condenar es la ley moral escrita en sus corazones. Capaz que nunca escucharon acerca de la Biblia y del Evangelio, pero van a saber que si asesinaron, si hicieron algo malo, su propia conciencia les acusa. Por eso existen las misiones, si no, no existirían las misiones, por eso no existiría la gran comisión. Tenemos que ir y predicar a las personas, aún las que nunca escucharon el Evangelio, porque su propia ley, sus propias obras les condenan. Ahora, hoy vamos a dar que cada uno de nosotros puede gozar de la justicia de Dios. Cada uno de nosotros puede gozar de la justicia de Dios al apropiarse de dos verdades inquebrantables.
Repito, cada uno de nosotros puede disfrutar, puede gozar de la justicia de Dios al apropiarse de dos verdades inquebrantables. La primera verdad inquebrantable es que la justicia de Dios es solamente sin la ley. ¿Qué? Si la ley nos acusa, ¿qué estás diciendo? ¿Te contradecís? ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Acá dice aparte de la ley. ¿Por qué dice aparte de la ley? Otra traducción significaría sin la ley, separado de la ley. ¿Por qué? Bueno, vamos a dar eso. Dos versículos anteriores, versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué dice? Dice que para todos los que están bajo la ley, les cierra la boca. Les cierra la boca. ¿Por qué les cierra la boca? A todo el mundo que está bajo la ley. ¿Por qué les cierra bajo el juicio de Dios? Dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. ¿Por qué dice eso? Después dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, si les gustan las películas que comienzan con el final y después va desarrollando de atrás para adelante hasta terminar de vuelta en el final, bueno, vamos a hacer un poco parecido acá. En el capítulo 1, versículo 18 al 32, Dios, por medio de Pablo, muestra que las personas ignoran a Dios. Dios se revela claramente a través de la creación. Todos pueden ver a Dios en la creación, pueden ver la eternidad y poder de Dios en la creación. Pero dice que las personas se rebelan, cambian la vista a Dios y deciden no enfocarse en Dios, el Creador, sino que crean sus propios ídolos. Dice, después en el capítulo 2, muestra cómo no solamente los gentiles rechazan a Dios, ignoran la gloria de Dios en la creación, sino aún los judíos que juzgaban a los gentiles, a los que no tenían la ley. En el capítulo 2 demuestra que aún los judíos tampoco cumplían la ley de Dios. Entonces decía, por lo cual eres inexcusable en el capítulo 2, versículo 1. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Prácticamente dice que nadie es inexcusable. Todas las personas no tienen excusa. Todas las personas son pecadores. Después de hablar acerca de los judíos, que algunos se jactaban de la ley, pero ellos mismos no cumplían la ley, concluye en el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9, concluye y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Los judíos son mejores que los gentiles? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Absolutamente todos están bajo pecado. Ahora, como dije, la primer verdad inquebrantable que tenemos que apropiarnos es que la justicia de Dios es solamente sin ley. Porque somos incapaces de cumplirla. Todo ser humano
es incapaz de cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios es tan perfecta que no la podemos cumplir. Acá dice en el versículo 10 de Romanos capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, aún no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esta es la realidad de cada ser humano que existe en la faz de la tierra. Cada ser humano nació pecador, cada ser humano es pecador. Y esa es la realidad. Somos incapaces de cumplir la ley de Dios. En Santiago dice que al quebrantar solo un punto de la ley de Dios, nos hacemos culpables de todos. Podremos hacer un ejemplo de la justicia perfecta de Dios. Un ejemplo que generalmente utilizamos al evangelizar es esto. Imaginemos que hay una persona que manejó el auto todo el día, cumplió perfectamente las leyes de tránsito y está a una cuadra de su casa, mira a los dos costados, mira el semáforo y dice, mi casa está allá, yo soy cansado, quiero ya acostarme en esa cama, bueno, primero me voy a bañar porque estoy sucio, entonces aprieta el acelerador y pasa el semáforo en rojo y entonces se escucha en el fondo, ¡whip, whip! ¡No! Dice. Y entonces para el auto, justo al frente de su casa y baja el vidrio y el policía de tránsito le dice, documentos, espera policía, mi casa está ahí, cumplí las leyes de tránsito todo el día, perfectamente. Los documentos, pero mi casa, documentos, bueno, la ley es así, la ley es la ley, hay que cumplirla. Y entonces tiene que pagar la multa, porque así es la ley. La ley es así, la ley humana, la ley de tránsito. Ahora imaginemos a un Dios santo, 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 a un Dios perfecto, totalmente puro, perfecto. Según a un amigo de Job dijo que ni las estrellas son limpias delante de él. ¿Cuánto más el hombre que es polvo? El ser humano es pecador y el pecado es insoportable para Dios. El pecado es oscuridad y Dios es luz. Dios no permite el pecado. Nadie que es pecador puede estar delante de Dios. Dice que en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la justicia de Dios es solamente sin la ley, porque somos incapaces. Las demandas perfectas de Dios. Es tan imposible cumplir la ley perfectamente de Dios, porque cuando nos equivocamos de uno, ya somos culpables de todos. Así es de perfecto Dios. Cumplir las leyes de Dios es tan difícil para el hombre como vivir un año debajo del agua sin respirar. Es imposible. Es tan imposible como mezclar la luz con las tinieblas, el agua con el aceite, el fuego con el agua. Es totalmente imposible que el pecador esté delante de Dios. Es totalmente imposible que el hombre sea perfecto, justo por sus propias obras delante de Dios. Como papá dijo, mejor dicho, como Pablo dijo, y como Gregorio lo sabe bien, en Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Nunca vamos a poder ser salvos por nuestra propia justicia. Porque, según
Romanos 3:20 dice, ningún ser humano será justificado delante de él por la ley. Esa es la verdad. Estamos bajo maldición. Eso es una mala noticia. Cada ser humano es enemigo de Dios. Justo eso declara Romanos 5. Nos llama como enemigos, impíos, muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Entonces dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, separado de la ley que nos condena, porque no la podemos cumplir, porque no somos perfectos, que somos pecadores, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas. Esta justicia de Dios, esta justicia revelada de Dios, ya había sido prometida en el Antiguo Testamento por los profetas. Ya había sido prometido un Mesías. Podemos leer eso en Isaías 53. El Mesías, el Salvador del mundo, ya estaba prometido en el Antiguo Testamento. El Evangelio escondido estaba allí. La justicia de Dios, en el versículo 22 de Romanos 3 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, hermanos. Todos somos absolutamente iguales. Entonces, la justicia de Dios es solamente sin la ley porque somos incapaces. Somos incapaces de cumplirla. La justicia de Dios es solamente de la ley B, porque somos iguales. ¿Saben? El más pecador de todos nosotros, delante de Dios, es pecador igualmente que el más justo de nosotros. Porque absolutamente todos pecamos. Como dice acá, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos estamos bajo el juicio de Dios y la ira de Dios. Hasta el más bueno, el que más dinero dona a los pobres, el que entrega su vida por una causa justa, hasta el mayor asesino, incluyendo al mayor Hitler. Él es pecador, igualmente que el pecador más justo. Todos somos pecadores. Hasta el judío más religioso es igual de pecador, es pecador, tiene la característica de ser pecador que el más justo, porque no hay diferencia, todos somos pecadores y Dios no permite el pecado delante de Él, nos separa de la gloria de Dios, el pecado nos separa de la gloria de Dios, somos absolutamente iguales. Podríamos preguntar, ¿quién está más muerto? ¿Alguien que murió hace un mes o alguien que murió hace 2 meses? La verdad, podríamos decir de un punto de vista de 2 meses. Sin embargo, los dos están absolutamente muertos. Entonces, esa pregunta podríamos decir, en otro punto de vista, los dos están muertos. Ninguno está más muerto de los otros, porque los dos están muertos. Esa es la característica. Cada pecador, según Efesios capítulo 2, está muerto. Está incapaz de respirar el aire. Está incapaz de ver la vida. Está muerto. Está absolutamente muerto en sus delitos y pecados. Es pecador. Entonces, la justicia de Dios es solamente sin la ley. Porque la ley nos condena. Ningún ser humano será justificado delante de la ley. Porque somos incapaces de cumplir la ley. Porque al quebrantar una ley, somos culpables de todas. Y somos absolutamente iguales de pecadores. Delante de Dios no hay judío ni griego. Todos son pecadores. Ahora, entonces, ¿cuál es la solución que nos puede salvar? Ahí vamos a la segunda verdad inquebrantable. La primera verdad inquebrantable es que la justicia de Dios es solamente sin la ley. La segunda verdad inquebrantable es que la justicia de Dios es solamente por la fe. La justicia de Dios es solamente por la fe.
Ahora, la justicia de Dios es solamente por la fe. Si leemos, dice, pero ahora parte de la ley, esta ley que nos condena, esta ley que nos demuestra que somos pecadores, esta ley que nos demuestra que es el conocimiento de pecado, es aparte de esta ley. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta fe, esta justicia que es solamente por la fe, es en la fe en Jesucristo. Luego dice, ¿por qué? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí está. La justicia de Dios es solamente por la fe. Porque solo es por gracia. La justicia de Dios es solamente por la fe, porque solo es por gracia. ¿Gracia qué es? Gracia significa regalo inmerecido. Ningún ser humano merece el favor de Dios. Ningún ser humano. Gracia es regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Por eso es por la fe. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es algo gratis. Por gracia soy salvo por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Esa es la verdad. Es absolutamente por gracia. ¿Y dónde vemos esta gracia magnífica? En Jesucristo. En la obra de Jesucristo. En la obra perfecta de Cristo. Jesucristo nació. El Hijo de Dios nació. Vivió como un ser humano más de nosotros, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Caminó, tuvo hambre, sufrió, obedeció a Dios y glorificó a Dios. Y luego murió en la cruz por nuestros pecados. Y esa ley que nos condenaba a nosotros, la ira de Dios que era hacia nosotros, lo que nosotros merecíamos, Él lo cargó sobre Él en la cruz. El santo perfecto de Dios, el único que no merecía morir, cargó en Él nuestros pecados. El único que cumplió perfectamente la ley y la aprobó, el que no pecó nunca, murió por vos, murió por mí. Y esa es la manifestación de la gracia de Dios. Nadie puede salvarse solamente por la obra de Cristo en la cruz, porque todos somos pecadores. MacArthur dice, la justificación, en su Biblia, dice, la justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree, sin conexión alguna con méritos y obras del ser humano. Es absolutamente lo que dice la palabra de Dios. La salvación no es por méritos míos, no es por méritos tuyos, sino únicamente por la obra perfecta de Cristo en la cruz, sino únicamente por la gracia de Dios. Y por eso es por fe, porque lo único que tenemos que hacer es absolutamente nada, aceptar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Solamente fe. El justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el principio fundamental, un principio que no se puede separar de la Biblia. Nosotros no podemos salvarnos por las obras, no podemos ganarnos el favor de Dios por lo que hicimos, únicamente por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Por eso podemos cantar, estoy bien con mi Dios, porque Él ya murió en la cruz por mis pecados. Ahora, acá hay dos expresiones. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a MacArthur, ¿qué dice? Él explica más breve que yo. Yo puedo explicar algo en 100 palabras, pero él lo explica en una oración. Es mucho mejor en explicar que yo. Por eso lo voy a leer. Entonces él dice, la imagen
Tras esta palabra griega, redención, tras esta palabra griega, la palabra de redención, viene del antiguo mercado esclavista. Significaba pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero o esclavo. El único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado es su castigo. Y su castigo merecido del pecador, castigo que merece, fue en Cristo Jesús. Ahora, Jesucristo murió en la cruz en tu lugar. Y lo que vos merecías, Él cargó en Él. Por eso, Él pagó el pago de lo que vos merecías. El pago de la esclavitud del pecado, lo que vos merecías, la condenación que vos merecías, fue sobre Él. Y Él lo pagó con su propia sangre. Él lo pagó por su propia vida. Y por eso compró. Dice, el único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue en Cristo Jesús. Y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. Y acá está la segunda palabra, no solo redención, que es el pago que Cristo pagó con su propia sangre, sino dice, mediante la redención, el pago que es en Cristo Jesús, sino a quien Dios, Jesucristo que Dios dio, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Acá aparece otro término que es propiciación. ¿Qué es propiciación? Es satisfacer la ira de Dios, la ira de la justicia de Dios, la ira merecida de Dios para cada pecador por medio de un sustituto, por medio de Él mismo, por medio de su sangre. Entonces acá dice que Dios, la ira que tú merecías, para satisfacer la ira de Dios, la justa ira de Dios sobre vos, porque Él no permite el pecado, Él lo pagó en la cruz. Fue sobre Él, sobre el único que no merecía. Para entender esto de una manera más clara, podemos utilizar un ejemplo. Como saben, Buenos Aires es un lugar muy peligroso. Bueno, más bien en la zona que yo vivía. O mejor dicho, en otras zonas mucho más peor. Pero allí es un lugar peligroso. Estaba con dos amigos estábamos esperando un colectivo. Y nosotros, inocentes, entre comillas, estábamos esperando en una calle totalmente vacía, donde pasaban autos pero no había nadie. Capaz había unas personas más alejadas, pero estaban alejadas. Entonces, un hombre parecía que estaba cruzando la vereda con nosotros, o pasando al lado de nosotros, pero de repente se volteó y tenía una pistola en su mano. Entonces dijo, esto es un robo, si no me obedecen les tiro un tiro. Entonces fue la primera vez que me pasó eso. Entonces yo no sabía lo que hacer. Mis amigos ya estaban acostumbrados un poquito. Como dice un pastor, cuando te pasa eso, cuando tenés un arma, pasa lo que llamamos respeto extremo. Respetamos extremadamente, un respeto bien respetado. Capaz un respeto que se transforma en miedo. Entonces, mi amigo tenía una mochila, le dio la mochila, después mi otro amigo le dio su campera y yo no tenía nada para aportar. Gracias a Dios. Entonces, imaginemos si pasaba algo trágico. Si esa persona tenía su arma cargada, no sé si la tenía, no sé si era una arma de juguete, no conozco de armas, pero sí, no quería probar el riesgo, no quería tener ese riesgo. Pero entonces, imaginemos si él alzaba el arma y apretaba el gatillo. Y si el arma estaba apuntándose a mí, y mientras estaba apuntándose a mí, el arma, yo estaba perdido, me estaba apuntando entre mis dos pestañas. Y si la bala estaba en trayectoria, pero mi hermano en Cristo y mi compañero, cualquiera de los dos, vamos a ser el que estaba en mi derecha,
nota eso y salta y se interpone en la bala. Y entonces la bala va hacia él y yo me salvo. Y entonces mi amigo muere en mi lugar. ¿Saben? Eso no está muy alejado de la realidad. Pasó. Justo hubo un caso horrible de un amigo del pastor que pasó cuando yo estaba allí. Yo no lo conocí, pero igual era un amigo del hijo del pastor que estaba esperando. No sé, estaba entrando el auto, no sé si entrando o saliendo, pero estaba en el garage, y entonces entraron dos personas o una, no sé, entraron unas personas armadas. Y entonces, ese amigo, esa persona, vio que ese ladrón, esa persona malvada, apretó el gatillo contra su padre. Y entonces ese hijo, esa persona, se interpuso entre el arma y su padre y recibió un balazo y murió por salvar al padre. Entonces, esa bala iba directamente a su padre. Su padre, podríamos decir, estaba a punto de morir. Pero él amaba a su padre. Ya sea un amigo o cualquier persona que se interpone en una bala para recibirle. Y entonces ese hijo recibió esa bala que iba hacia su padre. Ahora déjame decirte que en otras palabras, esa bala, la ira de Dios merecida, justa ira de Dios, iba hacia nosotros. Pero Jesucristo, pero Dios que nos ama, decidió y dijo, no sé, no dijo, pero igual en su palabra él decidió, mi hijo va a morir. Y el mismo hijo también decidió, en el lugar de cada uno de ellos. Va a morir en lugar tuyo. Esa bala que vos merecías, esa justa ira de Dios por ser pecador, Jesucristo lo recibió en tu lugar. Lo que cada uno de nosotros merecíamos, la eternidad de separación de Dios por nuestro pecado, Jesucristo cargó sobre él. Él recibió la ira de Dios, el único que no merecía. Él cumplió la ley perfecta de Dios por eso. Entonces, la justicia de Dios es solamente por la fe, por la obra perfecta de Cristo. Podemos leer ya mencioné Isaías 53. Que es una profecía. Esto es lo que dice la justicia de Dios testificada antes por la ley y los profetas. Bueno, esto es antes que Jesucristo naciera, mucho antes. Y acá es una ley, una testificación acerca de la justicia de Dios que se iba a manifestar en Jesucristo. Leemos en el versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que tú tengas paz, para que yo tenga paz, para que cada ser humano que cree en Jesucristo tenga paz. Él tuvo que morir en la cruz. Él cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos desviamos, todos pecamos, pero Dios que es bueno, Dios que es amor, envió a su Hijo Jesucristo
para morir en lugar de cada pecador. Ahora, podemos leer Gálatas, que habla acerca de lo mismo. Pero no voy a alargarme, así que leo el capítulo 2, versículo 20, que es uno de los favoritos de muchos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba yo allí. Y allí yo morí, junto a todos mis pecados. Todos mis pecados estaban allí. Después, juntamente con Cristo, resucité en nueva vida. Esa es la realidad. Con Cristo, nosotros todos estábamos crucificados y ahora vivimos con Él. Pero eso no es lo que quiero enfatizar. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Dice: mas Cristo vive en mí. Versículo 20. Y lo que ahora vivo en la carne, en el día a día normal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo por nosotros. No desecho la gracia de Dios, dice en el versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Este regalo inmerecido no desecho. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Acá dice Pablo que no desechaba la gracia, el regalo merecido de Dios. Porque si por la ley, si por las obras y esfuerzos humanos fuese la justicia, por demás murió Cristo. No tiene sentido por qué murió Cristo. Ahora, tiene sentido, completamente sentido por qué murió Cristo. Murió Cristo por nosotros. Y por eso no debemos desechar eso. Ahora, entonces, la primera verdad inquebrantable es que la justicia de Dios es solamente sin la ley. La segunda verdad inquebrantable es que la justicia de Dios es solamente por la fe. A, porque es por gracia. B, porque Dios, solo Dios, justifica. Si leemos más adelante, volvamos a Romanos capítulo 3. Entonces sigo. El versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación, o sea, para satisfacer la ira de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, en el pasado, Dios de cierta manera pasó por alto todos los pecados de toda la humanidad, de todo el mundo, en su paciencia. ¿Por qué? Porque Él estaba mirando lo que iba a pasar en el futuro. Jesucristo. Jesucristo iba a morir en la cruz por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo iba a morir allí. ¿Pero por qué? La Biblia dice que Dios no deja de ninguna manera libre, inocente al que es culpable. O sea, que Dios es justo. En la justicia humana dijimos que si alguien no cumple la ley, ya sea leyes de tránsito, si alguien mata a una persona, si alguien roba, tiene que pasar delante de la justicia humana. Eso es justicia. Dios es la fuente de toda justicia y delante de Dios no deja inocente al culpable. Delante de Dios todos somos pecadores, como dijimos. Y delante de Dios ninguno puede justificarse delante por la ley. Ahora, Jesucristo, Dios,
quiere manifestar su justicia, la única manera es que alguien o algo pague esa condena. Podemos pagar esa condena en el infierno eternamente, porque esa es la condena merecida de cada hombre, la muerte. O podemos, por medio de la fe, confiar en la obra que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Podemos esforzarnos y hacer una escalera imaginaria hasta llegar a Dios, pero nunca va a llegar a Dios y eso nos va a llevar a la perdición, o podemos hacer absolutamente nada y aceptar lo que Cristo ya hizo. Un regalo inmerecido. Ahora estamos en una sociedad católica donde creen que por medio de las obras de la ley, por medio de sus esfuerzos, pueden agradar a Dios. Pero la verdad es que por más que camine de rodillas miles de kilómetros, por más que hagan las mejores obras del mundo, no podemos estar bien delante de Dios, porque la ley nos condena. Podemos arrepentirnos, pero lo que ya hicimos queda marcado y Dios lo ve, porque por solo un hecho nos condena, por solo la transgresión de Dios. Lo único que puede salvarnos según la palabra de Dios es únicamente la obra de Cristo en nuestro lugar. Solamente por fe. Solamente eso. Es un regalo. El ejemplo que mi papá a veces utilizaba es, imagínense a un hijo. Imagínense a un hijo y su padre le dice, hola, orejito, te tengo un regalo. Vamos a imaginar una llave. Y se escucha ese sonido imaginario de la llave. Te voy a regalar una casa. Toma. Y entonces el hijo, ¿a mí? ¿Pero por qué? Ni es mi cumpleaños. No merezco eso. Tengo que trabajar para conseguir una casa. Por mi propio esfuerzo. No, pero es un regalo. Pero no hice nada. Pero igual es un regalo. ¿Saben? La salvación es un regalo que Dios ofrece a cada persona. Dios ofrece el perdón de pecados. Le dice, arrepiéntanse y acepten a Cristo. Acepten el regalo perfecto. Porque como dice acá, somos justificados gratuitamente. Gratuitamente, por su gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Porque la redención, el pago ya fue hecho por su propia sangre. ¿Por qué? La justicia de Dios, la ira de Dios que era para hacer nosotros, Él ya lo cargó en la cruz. Ahora, podemos leer el versículo 27 que dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué describe? No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse por la salvación. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. También es Dios de nosotros. Porque Dios es uno, y el que justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Jesucristo cumplió la ley. Él es la justicia perfecta de Dios. Y ahora, si creemos en Jesucristo, si tenemos fe en Jesucristo, esa justicia perfecta de Cristo, que cumplió perfectamente la ley, que validó la ley, es imputada, puesta en nuestro lugar. Ahora Dios ya nos ve como pecadores a los que creímos en Jesucristo. Nos ve sí como pecadores, pero nos ve más allá, nos ve como hijos de Dios. Nos ve con la justicia de Cristo. Porque Él murió y la justicia de Él fue imputada en nuestro lugar, fue puesta en nuestro lugar.
Ahora nosotros estamos bien delante de Dios porque Jesucristo murió en nuestro lugar y la condena que nosotros merecíamos, Él lo cargó. Ahora realmente, por Jesucristo podemos cantar la canción que cantamos, estoy bien con mi Dios, tengo paz, gloria a Dios. Podemos cantar la música de John Wesley de 166. A ver, en la parte que... A ver, 166. Dice esta estrofa. Hoy ya no temo la condenación. La estrofa 5. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación. Vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya y entrada al trono celestial. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Qué maravilloso amor, ese amor que Dios demostró por el pecador. Dimos el ejemplo de un hijo que pasó realmente, lamentablemente, que se puso en medio en la trayectoria de la bala para salvar a su padre y murió por su padre. Pero Jesucristo murió por enemigos de él, murió por los que merecían la condenación. Es como si el padre estuviera apuntando una pistola sobre el ladrón, pero el hijo se metió para salvar al ladrón. Eso es insólito, pero eso es lo que pasó. Podemos leer en Romanos 5:7 que dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos pecadores enemigos de Dios y Dios murió por nosotros. Entonces repasamos rápidamente. Cada uno de nosotros puede gozar de la justicia de Dios al apropiarse de dos verdades. Podés gozar de la justicia de Dios. Podés decir, estoy bien con Dios y cantar sublime gracia de Dios. ¿Cómo se dio en el presente? ¿Saben? La mayoría de las músicas que cantamos hablan acerca de esto. Hablan de la salvación de Cristo. Hablan del Evangelio. Porque, ¿saben? El Evangelio es la justicia de Dios. Entonces, cada uno de nosotros puede gozar de la justicia de Dios al apropiarse de dos verdades. La primera verdad es que la justicia de Dios es solamente sin la ley. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron. Dos, la justicia, la segunda verdad inquebrantable es que la justicia de Dios es solamente por fe. Solamente por fe, porque es por gracia y porque Dios es el que justifica. Ahora, ¿crees en esto? Porque si crees en esto, si crees realmente en esto, podés gozar de esta justicia de Dios. Tus obras, todo lo que hagas, no es suficiente. Jesucristo ya hizo la obra totalmente suficiente. Por solo una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice en Hebreos 11. Ahora, acepta a Cristo si no aceptados. No creas que por medio de tus obras puedes estar bien delante de Dios. Solamente por la obra que Cristo hizo en la cruz. Solamente por la fe. Porque como dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me das de predicar tu Evangelio, para predicar algo que es, así decirle, el diamante de tu Biblia. El Evangelio que revela la gloria de Dios, la salvación que Dios da a todo aquel que cree. Padre Celestial, te pido que si hay alguno que no cree totalmente, que no cree en ti, que no cree que tú moriste en la cruz por sus pecados, que no confía totalmente en lo que tú ya hiciste, te pido que reflexione acerca de lo que escuchó hoy, que lea la palabra de Dios, y si lo entendió, que crea hoy, que crea ya,
Te pido por los que ya creemos, que no intentemos agradar y esforzarnos para llegar a ser Dios. Porque eso ya ha sido consumado. Cristo dijo, consumado es. Ya estoy bien delante de ti. Ya estoy bien con ti. Ya estamos bien contigo. No necesitamos hacer nada más para ganar la justicia. Tú ya ganaste. Y por eso andamos en esta vida que tú nos diste. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Porque el fruto de la justificación es la santificación y luego la glorificación. Porque sabemos que nadie nos separa de tu amor. Y como sabemos, nadie nos separará de tu mano. Ayúdanos, abre nuestros ojos por medio de tu Espíritu para entender y apropiarnos de las grandes verdades, para ver la realidad conforme a tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.